Miren, vean cómo cambia la tonalidad por completo. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les voy a mostrar el proceso de aclarado de los primeros mom jeans, pero no vamos a pasar por el descrude, nos vamos a ir directamente para el aclarado. Les voy a mostrar cómo se ven estando en crudos. Son estos de aquí. Y vamos a pedirle a Viole que se los pruebe para que vean la comparación entre antes y después y a ver si alcanzan a notar el ligero encogimiento que van a tener, porque esta mezclilla tiene 1% de elastano, 99% algodón, y sí va a tener un ligero encogimiento, pero no va a ser tan grande. Si este video llega a 1000 likes, les voy a hacer el proceso de patronaje y de corte y confección para que lo puedan hacer desde sus hogares. Estoy seguro que me van a apoyar. Vamos a pedirle a Viole que pase y les muestre cómo se le ven estando así en crudo, para poder hacer la comparativa al final de este video, cómo se le ven ya con el proceso de decolorado o de aclarado de estos jeans. Como pueden notar, todavía le quedan un poquito holgados en la parte de la cadera, porque van a tener un proceso de encogimiento y eso va a ser normal para que adquiera el entallamiento necesario. Ahorita están un poquito rígidos y muy probablemente ella los sienta incómodos, porque la mezclilla pues está muy dura. Después del proceso de decolorado van a adquirir una suavidad y ya los va a sentir más cómodos. Esa es la forma pre-final. Todavía no le colocamos los botones ni los ojales, porque como van a llevar un proceso bastante agresivo, muchas veces en ese proceso se les llegan a oxidar. Es por eso que queremos evitar esa parte. Si ustedes lo hacen desde su casa, se les va a ver igualito que este. Y ya una vez que lleven a cabo el decolorado, se les va a ver todavía mucho mejor. Que por cierto, si quieren producto para el decolorado, permanganato y neutralizante, por favor escríbanme en mis redes sociales y con mucho gusto les hago un envío. Como lo queremos bastante claro, vamos a añadir únicamente 10 gramos de permanganato. Uy. Van 7, 8. Listo. Vamos a añadir esto a una lavadora normal y vamos a ver qué tal nos sale. Acabamos de realizar un lavado con permanganato y este es el tono que adquirimos. De este lado tenemos un vasito con neutralizante y se lo vamos a vaciar para que vean cuál es el cambio de tono. Miren, vean cómo cambia la tonalidad por completo y este va a ser el resultado final. Vamos a vaciarle también aquí en la piernita. Y vean, la reacción es inmediata y cambia por completo su color. Ahorita le vamos a dar un lavado completo con el neutralizante y al final les voy a mostrar cómo se ve, pero todavía va a estar húmedo. Ya en el secado todavía va a aclarar un poquito más. Pero miren, qué raro, ¿no? Se ve bastante fuerte el contraste de un color a otro y no es ningún defecto, ¿eh? Aquí está mi pantalón y pueden ver que es bastante similar, solamente que este me parece que también le metimos 10 gramos de permanganato, pero esta es otra tela, entonces va a adquirir una tonalidad diferente. Así es como sale nuestro pantalón de la lavadora. Vamos a checar qué color agarró. Podemos ver que todavía tiene hilitos que se le irán quitando ya una vez que esté terminado el proceso de lavandería. Y bueno, vamos con el proceso de secado para adquirir la forma final. Para el proceso de secado lo tenemos que voltear al revés y lo vamos a dejar ahí por aproximadamente 20 minutos. Vamos a retirar todo el sobrante de los sujetadores para después etiquetarlo y ya quede el resultado final, así como lo tendremos a la venta.
Ahora ya solo falta la etiqueta y una buena planchadita. Como pueden ver, ya están perfectamente planchados, ya tienen su etiqueta y los sobrantes de los sujetadores pues ya los cortamos. Vemos que tomó un color perfectamente uniforme, no tenemos imperfecciones y creo que es un resultado bastante satisfactorio. Ahora ya solo falta que se los pruebe la modelo. Listo amigos, este es el resultado final de los mom jeans. Se le adapta perfectamente al cuerpo. ¿Puedes darte una vuelta? Así es como se ven de la parte trasera. Y son bastante holgados de la parte del tobillo hasta la parte de la entrepierna. Háganmelo saber en los comentarios si les gusta más este color o el color original en crudo, pues más o menos para saber si los podemos dejar en crudo o necesariamente les debemos hacer el aclarado. Muchas gracias por llegar al final de este video, espero que les haya gustado. No olviden suscribirse y activar la campanita para que YouTube les avise cuando suba nuevo material. En la parte de la descripción les dejo mi canal alterno y mi página de Facebook, donde pueden descargar material totalmente gratuito. Cuídense mucho y nos vemos en un próximo video. Bye.